Hoy vamos a meternos de lleno en un tema súper complejo, pero lo haremos a través de dos historias, dos caras de la misma moneda que son increíblemente reveladoras. Por un lado tenemos la experiencia de alguien que vivió la adicción desde adentro, en carne propia, y por el otro, la de alguien que creció rodeado de ella, pero que nunca consumió. Y juntas, créanme, nos van a mostrar una verdad mucho más profunda sobre qué es realmente la adicción. A ver, para arrancar, detengámonos un segundo en esta pregunta. ¿Qué tal si todo lo que pensamos sobre la adicción está, de alguna forma, al revés? Y si en lugar de verla como el problema principal, la empezamos a ver como un intento, quizás desesperado, de una persona por solucionar un dolor que de otra manera no sabe cómo manejar. Esta idea, este cambio de perspectiva, es el corazón de todo lo que vamos a explorar. Y claro, esto nos lleva directamente al primer punto clave, la necesidad de escapar. Porque piénsenlo, mucho antes de que aparezca cualquier sustancia, ya existe un mundo interior, una realidad personal de la que alguien siente una urgencia, a veces incontrolable, por huir. Manuel Fitz lo dice de una forma que es brutalmente honesta. En el fondo, la adicción es eso, una fuga. No se trata tanto del placer que da la sustancia, sino del alivio, de la pausa que ofrece frente a una vida que se siente insoportable. Es básicamente un intento de bajarle el volumen a una realidad que duele demasiado. Y para entender de dónde viene ese dolor, miren esta comparación. De un lado tenemos la infancia que describe Manuel, un ambiente lleno de miedo, de silencio, donde las emociones se reprimían y nunca se sabía qué iba a pasar. Y del otro lado, lo que cualquier niño o niña necesita para crecer bien: seguridad, sentir que puede expresarse, tener un hogar que sea un refugio. Cuando esa brecha entre lo que se tuvo y lo que se necesitaba es tan grande, ahí es donde se siembra la semilla de un vacío enorme. Y aquí viene algo que me parece fascinante. Manuel le da un nuevo significado a la palabra misma. Para él, adicción se descompone en adicción. O sea, ad de sin y dicción de habla, literalmente sin habla. Es la consecuencia de crecer en un lugar donde no se podían poner los sentimientos en palabras. El alcohol o cualquier otra cosa se convierte entonces en la herramienta para callar ese dolor que uno no sabe ni cómo nombrar. Y sobre esto, Tato Valderrama nos da una especie de mapa, un marco de referencia súper útil, las 5 Is. Imaginen el cóctel, una persona joven que se siente infeliz, que además es insegura, que está en plena crisis de identidad y no sabe bien quién es, que por eso mismo es súper influenciable y para colmo es ignorante de las consecuencias reales. Es la tormenta perfecta para que cualquier sustancia parezca una salida fácil. Y aquí la historia da un giro fundamental, porque si el problema empieza en gran medida en el entorno, en la casa, ¿dónde encontramos la solución? Bueno, esto nos lleva a explorar el rol tan paradójico que juega la familia, que puede ser, como vemos, un arma de doble filo. Prepárense porque esta frase de Tato es impactante. Él asegura que la principal causa por la que una persona recae es la propia familia. Suena increíble, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque muchas veces, aunque la intención sea la mejor del mundo, las dinámicas familiares están tan rotas que, en lugar de ayudar a sanar, sin querer mantienen vivo el ciclo de la adicción. Pero, ojo, inmediatamente después, Tato le da la vuelta completa a la idea. Porque si la familia puede ser el mayor problema, también tiene el potencial de ser el centro de rehabilitación más poderoso que existe. El cambio de verdad no sucede en un anexo, aislado. El verdadero cambio ocurre cuando el hogar se transforma de nuevo en un lugar seguro. Y para entender esto, tenemos que hablar de un concepto clave: la codependencia. Tato lo explica así. Es cuando un miembro de la familia, que suele ser la madre, se vuelve, por decirlo de alguna manera, adicta al adicto. Su vida entera empieza a girar alrededor de controlar, rescatar y vivir en función de la enfermedad del otro. Y esa dinámica, sin que nadie se dé cuenta, es la que alimenta el problema. Y si quedaba alguna duda, miren este número, 5%. Según la experiencia de Tato, de cada 100 personas que salen de un centro de rehabilitación tradicional, solo 5 logran mantenerse sobrias a largo plazo. Es un dato durísimo que nos grita una cosa: la solución no puede venir solo de afuera. Si el sistema familiar, si el hogar no sana, la recaída es casi inevitable. Ahora, vamos a ver cómo estas dos realidades tan distintas se reflejan en los viajes personales de Manuel y Tato. Son dos caminos hacia la sanación completamente diferentes, uno desde el consumo y otro desde la observación.
El camino de Manuel fue el de tener que tocar fondo para poder impulsarse hacia arriba. Empezó a los 15, buscando en el alcohol un refugio. La cosa fue escalando y escalando hasta que a los 30, después de varios episodios muy peligrosos, llegó un punto de quiebre, el nacimiento de su hija. Ahí tuvo una revelación, un momento de claridad en el que se dio cuenta de que o paraba o moría. Fue un proceso larguísimo, pero encontrar ese para qué vivir lo cambió todo. El viaje de Tato, en cambio, fue muy distinto. Él nunca consumió drogas, pero creció en medio del caos de la adicción de su familia. Así que su recuperación no fue sobre dejar una sustancia, sino sobre sanar las heridas profundas que ese ambiente le dejó. Y fue en ese proceso de sanación personal, encontrando un propósito más grande, que descubrió su misión en la vida: dedicarse a la prevención para que otros no tuvieran que pasar por lo mismo. Y esta misión de Tato nos lleva a la parte final y, para mí, la más importante de todas: la prevención. ¿Cómo hacemos para romper el ciclo? ¿Cómo podemos evitar que estas historias de dolor se sigan repitiendo una y otra vez? Aquí Tato nos propone un cambio de paradigma total. Miren, el método antiguo se basaba en el miedo. Mira lo que te va a pasar si consumes. Mira esta foto de un cerebro dañado. Pero eso, dice Tato, ya no funciona. La gente joven sabe que las drogas son malas. El nuevo enfoque se basa en la inspiración. En lugar de decirles qué evitar, se trata de mostrarles una vida tan increíble, tan llena de propósito y pasión, que ellos mismos elijan no necesitar escapar de ella. Entonces, ¿cuáles son las claves para que esto funcione? Pues no se trata de castigos ni de sermones, se trata de construir. ¿Construir qué? Bases sólidas desde la infancia, una autoestima fuerte, una identidad clara. Se trata de crear hogares que sean entornos seguros, donde se pueda hablar de lo que se siente sin miedo, y sobre todo, inspirar a las nuevas generaciones a perseguir sueños, a tener pasiones, a construir una vida tan plena que la idea de escapar de ella simplemente no tenga ningún sentido. Y con esto cerramos. Al final, las dos historias, la de Manuel y la de Tato, aunque vienen de lugares totalmente opuestos, apuntan a lo mismo: la importancia del hogar, de la comunicación, de tener un propósito. Y nos deja con una última reflexión. ¿Y si el cambio más grande, la campaña de prevención más poderosa, no empieza en la tele o en las escuelas, sino con una conversación honesta y abierta que se pueda tener en casa, esta misma noche?